A ver, acomodemos la cámara un poquito más arriba. Ok. Ay, cierto. Muy buenas noches para todos, bienvenidos una vez más a este canal. En esta oportunidad, como ustedes pueden ver, vengo con unos hilos. Les quiero mostrar, estoy así porque realmente me interesa que vean los hilos que compré el día de hoy. Entonces vamos a ver. Buenas noches, Olivia Herrera, ¿cómo estás? Espero que muy bien, gracias por asistir a este directo. Muchas gracias por esas bendiciones y por ese lindo mensaje que acabas de comentar. Patricia Vargas, muy buenas noches, bienvenida. Los tips que traigo hoy son muy sencillos, pero sobre todo muy prácticos para cuando ustedes le venden el hilo, más que todo en una sola hebra. ¿Cierto? Por alguna razón, normalmente venden este hilo en una sola hebra. Entonces ustedes simplemente van a, siguiendo los pasos que les voy a indicar el día de hoy, ustedes pueden envolver el hilo en 2 hebras. Aquí tengo cierta cantidad de hilos, todos están en una sola hebra, ¿cierto? Todos, este es hilo Miratex, lo recomiendo muchísimo. De hecho, pienso hacer un proyecto. De hecho, gracias Patricia Vargas por el comentario. Bienvenida al Rosiris Vázquez. Un saludito también para usted. Entonces, aquí tengo colores de hilos diferentes, variados. Tengo beige, rosado y un terracota. Entonces, este hilo es Miratex. Me gusta mucho porque este hilo es delgado, muy cómodo para tejer. Espero me estén oyendo un poquito ahí, muy bien. Entonces, Vicky, buenas noches también, un saludito para usted. Vamos a empezar entonces con los tips, ¿cierto? No me voy a alargar más y simplemente estaba esperando que se conectaran un poquito más de personas, pero bueno, el primer tip es cuando a ustedes les venden, por alguna razón, les venden en ovillos de 100 gramos. Miren, se pueden dar cuenta que está solo en una hebra. Entonces, ustedes van a tomar, cuando a ustedes le venden este ovillo así en una sola hebra, van a sacar el centro, van a ubicar la hebra que está en el centro, miren, aquí está, la van ubicando y la van sacando. La sacan, bueno, de hecho no sé, aquí está, miren, aquí está la hebra que viene del centro. Estos tips les van a servir mucho a ustedes para que puedan envolver el hilo en 2 hebras. Entonces sacan la hebra que está en el centro, sacan la otra hebra que está aquí al lado por fuera y simplemente van a envolver el hilo en 2. Entonces ustedes empiezan, envuelven los 2 hilos para convertirlo en 2 hebras, ¿cierto? Este es el primer tip. Recuerden, sacan una hebra que viene dentro del ovillo de 100 gramos y la otra que está por fuera y simplemente miren, una que va por fuera y otra que viene dentro del ovillo y ustedes van envolviendo las dos al mismo tiempo. Una vez que ustedes tengan este poquito, simplemente van a retirar de los dedos
y empiezan, siguen envolviendo de esta manera, ¿cierto? Entonces, miren, miren, les muestro otra vez, miren. Espero se vea. Una que viene del centro y otra que viene por fuera, miren, ¿cierto? Entonces las dos las van a ir envolviendo al mismo tiempo. Entonces, una vez que tengan esto, simplemente se dirigen hacia una dirección, voltean el rollito hacia otra dirección, voltean el rollito hacia otra dirección y así van formando el ovillito de 2 hebras, ¿cierto? O más bien, espero se entienda muy bien la explicación. Recuerden, una que viene dentro del ovillo de 100 gramos y otra que está por fuera. Esta es la manera en que yo envuelvo el hilo para 2 hebras, ¿sí? Espero se entienda hasta el momento lo que les estoy diciendo. Esta la voy a terminar para que ustedes vean cómo queda en 2 hebras. Y así vamos a tejer las mochilas. Este es el primer tip. Ahorita les voy a enseñar ahora, el tema de cómo envolver un cono o cómo sacar el hilo para convertir esto en 2 hebras. Buenas noches, Yubi Molina, muchas gracias por asistir al directo. De hecho me empezó a seguir en Instagram, muchas gracias. Este hilo es Miratex, Miratex, ¿sí? Si necesitan la referencia de este color, esto es un beige, me dejan en los comentarios la referencia para que lo encuentren en Miratex. Hola Angélica Gutiérrez C. Liliana Peralta, buenas noches, bienvenidas al directo. ¿Cómo van? Comenten. Amanda Cecilia Navarro, hoy le llegó el pedido, la mochila, me confirma. Hoy debió haberle llegado la mochila a la persona. Entonces quiero saber si ya le llegó. A mí por lo menos me apareció un mensaje confirmándome que ya le había llegado la mercancía, es decir, la mochila y los hilos. Miren, yo compré un hilo hoy, terracota, 1 kilo de hilo terracota en Miratex. Me gusta mucho este hilo, me encanta porque es delgadito. Todos estos son Miratex. Miratex, Miratex. Miratex es la marca de hilo crochet, con la que yo normalmente... Ah, listo, perfecto. Entonces quisiera saber cómo le llegó la mochila. Hola Andrés, buenas noches. Gracias por compartir sus conocimientos. Entonces, muchas gracias a usted por el comentario. Gloria Cabrera, gracias. Ahí voy a mover un poquito la cámara porque está un poquito desorientada la ubicación ahí. Entonces, quiero saber cómo le llegó la mochila. Quiero ver comentarios. Y este es el primer procedimiento, recuerden. Les voy a recordar otra vez qué acabo de hacer. Muchas veces, por alguna razón, de pronto la persona que vende el hilo no tiene devanadora. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente pues pedimos el hilo en una sola hebra. Ustedes lo traen a casa, sacan una hebrita que viene dentro del ovillo y toman la que está por fuera. Y miren, las dos al tiempo. Miren, les voy a mostrar, miren, las dos al tiempo. Y así van envolviendo para formar la pelotica de 2 hebras. Esta es la forma en que yo envuelvo mis hilos. Normal, esto es lo más, digámoslo así, más tradicional para envolver el hilo en 2 hebras. ¿Sí? Claudia Sánchez, muchas gracias por estar en el directo. Entonces recuerden que estamos en el tema de cómo envolver el hilo en 2 hebras. Unos tips básicos, sencillos. Entonces yo voy a terminar de envolver este y vengo con ustedes para envolverlo o sea, envolverlo de un cono, ¿cierto? ¿Cómo sería el proceso para cuando nosotros compramos un cono de hilo crochet? ¿Cómo lo envolvemos? A ver, creo que estoy moviendo un poquito la cámara. Ahí me disculpan, pero es la única forma donde yo puedo grabar. No, realmente no dejo, o sea, yo no tengo gramera en este momento para pesar. Yo simplemente este ovillito lo pido de 100 gramos. 100 gramos, 100 gramos, 100 gramos, 100 gramos.
Y de ahí formo la pelotica de 100 gramos, pero en dos hebras, ¿sí? Entonces, esto es más que todo manual, todo es manual. Yo envuelvo el hilo y así, todo manual. Entonces, miren, ustedes se envuelven hacia una dirección, como estoy mostrando en pantalla, giro la pelotica, giro hacia otra dirección y que quede en lo posible apretadito, ¿cierto? Esta bolita debe quedar apretadita para que no se nos vaya a soltar y quede bien envuelto el hilo. Bueno, aquí llega un momento en el que no sé qué pasa acá. Ah, ok, es este hilo de acá. Sigo envolviendo. A ver qué pasó acá. Ay, este hilo yo no sé qué pasó acá. Viene desde el centro. Bueno, yo acomodo. Ok, ahí está. No pasa nada, simplemente sigo despacio. Así envuelvo yo mis hilos en dos hebras, miren. Una vez más lo voy a recordar. Una hebra que sale del centro y una hebra que está por fuera. Y las dos las envuelvo al mismo tiempo para formar la bolita, el estambre de dos hebras con la que tejemos las mochilas. No sé, estoy pensando si este color va con este, si sale, y con el beige. Pienso hacer una mochila, pero no sé si van estos colores. Ahí no sé, ahí quiero opiniones de ustedes, cómo queda mejor la combinación. Miren, entonces estoy envolviendo en dos hebras, recuerden. En dos hebras. El hilo, una hebra que viene del centro del ovillo y otra hebra que está por fuera, miren, las dos, miren. Se dan cuenta, miren, una que va por dentro, que sale dentro del ovillo y otra que sale de por fuera. Obviamente ustedes pueden pedir el hilo crochet que se lo envuelvan de una vez, pero la persona que me lo vendió en el momento no tenía una máquina de banadora, entonces me tocó traérmelo así para la casa y envolverlo yo mismo. Ahí están las dos hebras, miren. Entonces es muy importante que en lo posible lo pidan en dos hebras y si no, pues les toca a ustedes mismos devanarlo. Y incluso si ustedes tienen una máquina de banadora, mucho mejor. Se ahorran todo este proceso de estar envolviendo aunque es entretenido realmente. A mí por lo menos me gusta hacerlo. Yo envuelvo mi hilo. Entonces voy envolviendo mi hilo, lo voy envolviendo. Miren cómo va quedando la pelotica con el hilo. Acá tengo 500 gramos y 1 kilo. ¿Cierto? 1 kilo y 500 gramos. Más que suficiente para hacer
por lo menos 2 mochilas completas. 2 mochilas completas. O sea, tengo 500, 2, 4, 6, a ver, 100, 200, 300, 400. Sí. Ah, tengo 600 y 1 kilo. 600 acá y 1 kilo acá. Entonces, más que suficiente para tejer una mochila. Recuerden que este es el hilo crochet Miratex. Yo trabajo con este hilo. ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo van? ¿Qué andan haciendo en este momento? ¿Ya sirvieron comida? ¿Qué quieren? Comenten, dejen en los comentarios sus inquietudes. ¿Qué quieren saber? Acá lo estoy envolviendo en 2 hebras. Es un proceso bastante demorado, pero me gusta. Realmente la paso bien. Me entretengo, no pienso en cosas. Y bueno. Miren, ahí están las 2 hebras. ¿Se dan cuenta? Miren, 2 hebras. Otra cosita, si ustedes no quieren tejer en 2 hebras y simplemente van a tejer en 1 hebra, miren, se van a dar cuenta de lo delgado que es este hilo. Entonces ustedes si quieren pueden tejer en 1 sola hebra, pero se van a consumir más tiempo en la elaboración de una mochila. Aproximadamente el mes. Yo me demoraría el mes para 1 sola hebra. Miren la hebra tan delgadita del hilo crochet. Hay personas que tejen en 1 sola hebra. También se puede tejer en 1 sola hebra, pero yo para ahorrarme tiempo trabajo con 2. Entonces por eso estoy envolviendo el hilo en 2 hebras. Les voy a enseñar ahora, no sé, por eso quiero que vean lo que les voy a enseñar ahora con el tema de cómo envolver el hilo cuando está en 1 sola hebra, pero de cono, o sea, de esto. Es más, voy a quitarle este plástico en este momento. Le voy a quitar este plástico para que ustedes vean la cantidad de hilo que tengo acá tan impresionante. Es bastante. 1 kilo. 1 kilo de hilo crochet está pesadito. A ver, voy a dejar por aquí. Y también compré cordón de polipropileno. Cordón de polipropileno, miren. Compré 80 metros. 40 y 40. ¿Sí? Aquí está 40 y 40. De aquí salen 2 mochilas. Para una y para otra. Miren, este es el cordón alma que yo utilizo para las mochilas. Esto le da resistencia, dureza. Muchas ventajas nos ofrece este producto, esta materia prima más bien, para nuestros bolsos. Y este hilo terracota de Miratex. Es un hilo, dice que es un hilo antialérgico, antipolilla. El color es 21. Por si lo van a ir a comprar, color 21, lote 5123. Y qué más, bueno, no, si ustedes se van a guiar más que todos por la numeración. La numeración es color 21. Lote 5123 y es de la marca Miratex. Miratex. Es un hilo bastante delgado, me gusta. A ver, ¿dónde está la hebrita? La estoy buscando para poder sacarlo. Aquí, mire la hebra tan delgadita para tejer, miren. Es un hilo bastante delgado. Tengo la cámara un poquito hacia abajo porque me interesa que vean. A ver, ahí. Sigo envolviendo mi hilo en 2 hebras. Ahí me disculpan por el movimiento de la cámara. Y voy a hacer el ejemplo otra vez para que ustedes puedan ver cómo envuelvo yo el hilo cuando viene en ovillo de 1 sola hebra.
Vamos a leer comentarios, a ver qué nos comentan por acá. Yubi dice, el peso de cada bolita son 100 gramos, recuerden. Karen Paola Mendoza, yo hice una en terracota crudo y azul rey. Queda demasiado lindo ese terracota y el azul, me gusta mucho. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo compra los 100 gramos? Me costaron 8.500 los 100 gramos. 8.500 cada 100 gramos. Está costoso. Marina Pedraza Pozos, buenas noches Andrés, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios, motivado para tejer otras mochilas, otros proyectos, por eso estoy envolviendo este hilo. Andrés, normalmente ¿cuánto se lleva una mochila normal? ¿Cuánto es de un solo color? Hola, Andrea Pinzón Vargas. Hola, buenas noches. ¿Qué tiempo tiene de duración la mochila y cuánto puede valer? Excelente tip, fácil y muy clarito. Gracias, Andrés. Andrea Pinzón Vargas. ¿Cuál es el grosor del hilo polipropileno? 5 milímetros. 5 milímetros de grosor, aproximadamente. Buenas noches. Aquí en Madrid son muy bonitos colores. Me gustan mucho, realmente. ¿La gasa lleva hilo de polipropileno? No. La gasa no. Solamente hilos. Este cordoncito solamente es para el cuerpo de la mochila. ¿Sí? Yo no uso almas para las gasas. Pero se puede tejer también con ese cordón. Andrés, normalmente ¿cuánto se lleva una mochila normal? Aproximadamente 500 gramos. 500 a unos 500 gramos aproximadamente. 550. Ponle 550 gramos en total. A ver, gracias por los 16 likes, 29 personas. Muchas gracias. Entonces estamos envolviendo este hilo. Necesito envolverlo para empezar a... Todo, el fondo y el cuerpo. Todo lleva ese cordón. Usa el mismo calibre si trabaja diseños de diferente color, exacto. Este cordón se arrastra desde el comienzo. Por ejemplo, ustedes empiezan a hacer la base y desde la base van a arrastrar esto, o desde el plato. Desde el fondo de la mochila van a arrastrar este cordón. Desde el fondo de la mochila van a arrastrar este cordón. Esto le da mucha estabilidad al tejido. Es bastante económico, se lo recomiendo mucho. Por eso compré bastante. Porque pienso hacer 2 mochilas. La duración aproximada de una mochila, yo me tardo aproximadamente en total 15 días. En total 15 días. Porque la gasa, cuando es tejida, es demorada. Y el cuerpo de la mochila también es demorado. Yo me tomo mucho tiempo para elaborar una mochila. Hay personas que se echan una semana, 4 días. Pero mi capacidad me da para 15 días en total con gasa. Con gasa, cordón de amarre. ¿Qué más lleva? Decoración, los ojales, todo eso quita tiempo. Y en este momento estoy envolviendo el hilo. Muchas gracias, quiero ver ese diseño. Patricia Vargas, lo quisiera ver. Quisiera ver ese diseño. Porque no puedo leer comentarios. Ok, aquí está. Patricia Vargas dice que está haciendo un diseño. Un fondo. Creería yo que es un fondo. Es una mochila. Una mochila. Entonces aquí estoy envolviendo el hilo. ¿Qué más les puedo decir? Ya les voy a enseñar la otra técnica o el otro tip para envolver el hilo en 2 hebras. Miren, les recuerdo una vez más, una hebra que sale de adentro del ovillo de 100 gramos y otra hebra que está por fuera. Vas en el fondo. Quisiera ver esa mochila, ese diseño. Ah, Vamos a terminar de envolver este hilo. Estoy formando la pelotica de 2 hebras. Miren, 2 hebras, 2.
Voy a leer comentarios por acá importantes. Por Instagram o por WhatsApp. Porfa, me enseña la cuerda donde se hace el fondo. Valor de las mochilas, unicolor y con diseños. A veces no valoran el trabajo del artesano. Así es. Por lo menos yo hice una mochila de diseño y cobré 200.000. Y me los pagaron. Jairo Ernesto Peñuela Peñuela, buenas noches. ¿Cuánto puede valer una mochila? Eso depende del diseño, de la cantidad de hebras. Las mochilas las mochilas de una sola hebra son más costosas, ¿sí? Esas pueden estar valiendo aproximadamente 300.000 pesos. Una mochila de una sola hebra. Y las mochilas de 2 hebras, yo las vendo aproximadamente en 200.000 pesos. A eso vendí las mochilas, he vendido las mochilas. Ay, me dio un calambre. A ver, voy a poner así, es que no sé por qué está la cámara tan bajita, no me gusta tampoco tan bajita porque no me veo yo. No me puedo, ok, ahí, ojalá. Voy a levantar un poquito la cámara. Debe ser eso, es que se cae. Se cae la cámara. Ok, ahí. Bueno, ahí. El precio lo dan ustedes. Ustedes obviamente deben calcular en cuánto el material, en cuánto se les va, cuántos días se demoran, la cantidad de hebras que están utilizando, en la complejidad del diseño. También se deben de basar en eso, en la complejidad del diseño. Cuando el diseño tiene muchos colores y muchas figuras, esas mochilas también valen mucho. Y la cantidad de hebras. Andrés, ¿se pueden ver estos chats en directo pero al día siguiente? Yo creo que sí. Sí, se pueden ver al día siguiente también. El directo se puede repetir. Lo que ustedes quieran repetir en el canal queda guardado. Estoy envolviendo el hilo en 2 hebras, recuerden, 2 hebras desde ovillo. Ahora más adelante vamos a ver cómo se envuelve. Se sacan 2 hebras con cono, con un cono de hilo. Recuerden, este cordón es muy útil para las mochilas. No es tan redondito del todo, es más bien, se aplasta un poquito. Miren, él se aplasta, pero tiene forma. Mami, ma, ah, una forma redondeada. Una forma redondeada. Bueno, ma, mami, ¿cómo sigue? Bueno, ya prácticamente estoy terminando. Miren, estoy terminando de envolverlo en 2 hebras. El hilo. Ahora vamos a ver cómo se envuelve el hilo desde el cono. Claro, por supuesto. Obviamente una mochila grande es más costosa que una mochila mediana y que una mochila pequeña. E incluso he visto que hacen unas mochilas enormes para guardar las hamacas o son como maletas de viaje, ¿cierto? Son unas mochilotas que hacen bueno, yo le digo mochilotas, realmente es un mochilón grande. A eso le dicen XL.
porque esas bases miden 30, 40 centímetros, son enormes esas mochilas. Entonces ellos normalmente tejen esas mochilas para guardar cosas más pesadas o cuando van a hacer algo más, van a cargar algo más, pues cuando van a cargar mucha cantidad, muchas cosas. A ver, Andrés, yo elaboro mochilas con ese hilo macramé. Es muy grueso realmente. Me gustaría que explicara el conteo de puntos con una tabla de conteo. Bueno, no sé a qué se refiere con tabla de conteo. A ver, conteo de puntos con una tabla de conteo. No he conseguido la explicación clara. Explicación de puntos con tabla de conteo. No sé a qué se refiere con eso. Tendré que investigarlo. No sé. A ver, ¿qué nos dice ella? Dice, me gustaría que explicaran el conteo de puntos con una tabla de conteo. Tabla de conteo. Tabla de conteo. El- tabla de conteo. Ni idea. Me gustaría que explicara el conteo de puntos con una tabla de conteo. No he conseguido la explicación clara por YouTube. Gracias, Andrés. Feliz noche. Si puede ser un poquito más específica con la pregunta o con la sugerencia. O se refiere a, o sea, no sé a qué se refiere realmente con tabla de conteo. Andrés, no sé. Listo, miren, terminé de envolver el hilo en 2 hebras con un ovillo de 100 gramos. Aquí está el primer envuelto, el primer hilo envuelto. Yo creo que es el diseño. Yo creo que hace referencia al diseño, o más bien que uno esté diciendo en tal vuelta esta cantidad de puntos, en esta vuelta otra cantidad de puntos. No, en Fique no he hecho, porque esas más que todo las hacen los indígenas cancuamos, hacen esas mochilas en Fique. Yo no he trabajado en Fique, solamente trabajo con hilo crochet, pero se puede hacer, por supuesto, incluso lo hacen con lana. Bueno, tip número 2. Tip número 2. Cuando a ustedes les venden el hilo en cono, cuando a ustedes les venden el hilo en cono, ustedes simplemente con ayuda de una gramera, yo no tengo una gramera para pesar, pero ustedes van a formar una pelotita. Por ejemplo, si necesitan 100 gramos, un ejemplo, entonces van a formar una pelotica de 50 gramos en una sola hebra. Entonces simplemente toman la hebra. Esto lo voy a explicar una vez para que quede muy claro. Ah, ok, sí, ya sé a qué se refiere. Ustedes saben que yo no me guío de patrones, pero bueno, sí, voy a tener en cuenta eso. Yo realmente sí he visto muchas explicaciones en YouTube. Obviamente un video de 2 o 3 horas, a nadie le va a gustar un video de 2 o 3 horas. La gente se aburre de esos videos tan largos. Si uno hace un video de esos explicativos, la gente como que no entra, se aburre, sale del video, etcétera. Esto se tenía que decir y se dijo. Bien, entonces, cuando ustedes compran, voy a cerrar el mirado porque realmente no oigo, no me oigo a mí mismo lo que digo. Miren, niños, ustedes por casualidad compran un hilo en cono, en una sola hebra, esto siempre viene en una sola hebra, van a tomar la hebra y van a formar una pelotita. Si ustedes necesitan, por ejemplo, 100 gramos en 2 hebras, van a formar una pelotita de 50. Yo realmente no me voy a guiar de eso porque yo simplemente voy a hacer una pelotita grande. Voy a hacer una pelotita grande
y simplemente necesito sacar cierta cantidad de hilo. Vamos a ver. Miren, formé esto. Simplemente voy a empezar a envolver en la mitad, y simplemente voy formando esto. Miren, voy formando una pelotita, envuelvo esto, volteo, me voy hacia otra dirección y voy formando la pelotita. Miren, voy formando la pelotita de, no sé, voy a mirar si la logro hacer de 100 gramos a ojo. Ya que no tengo gramera, voy sacando el hilo y voy formando la pelotita y después la convierto en dos, ¿cierto? Ustedes simplemente envuelven, giran la pelotita hacia otra dirección y el hilo también se va a dirigir hacia otra dirección. En lo posible que esto quede apretadito, que quede apretadito. Y voy envolviendo la pelotita en una sola hebra para después convertirlo en dos. Dice Eduardo: hola, buena tarde. Desde que estoy viendo tu trabajo me ha dado mucho entusiasmo y he estado practicando y estoy en comprar hilo para iniciar una mochila normal. Bueno, la idea es esa, ¿no? La idea es empezar, así uno no sepa mucho, pero la idea es tomar una aguja, tomar hilo e ir practicando. Esa es la idea, ¿cierto? Como digámoslo así, tomar voluntad para hacer las cosas. Entonces, muchas gracias por ese comentario que acaba de hacer Eduardo Gómez. Espero se anime mucho, se motive mucho y a hacer mochilas para vender, ¿cierto? Que ese sea a lo mejor su negocio principal. Algún día uno nunca sabe. Le vaya muy bien con sus mochilas y empiece a producir en grandes cantidades. Julia Martínez, buenas noches. Sabrina Creaciones, Crochet, buenas noches también para usted. Reina, ¿cómo va? Gracias por estar en el directo. Les estoy mostrando el proceso para envolver el hilo en dos hebras, ¿sí? ¿Cuánto puede valer ese cono grande? Aquí me costó 51. Este cono me costó 51.000 pesos, ¿cierto? Tiene 1 kilo, o sea, 1000 gramos, 1 kilo de hilo crochet. A esto le dicen es que una libra también, no sé por qué le dicen una libra. Pero yo lo pido por kilo, o sea, esto es 1 kilo realmente. Los saludo desde Medellín, Colombia. Dios lo bendiga. Gracias, Eugenia Ramírez, una paisa más como yo. Somos paisas también. Muchas gracias. ¿Qué tan rentable es el tejido de mochilas? Pues mire que a mí me ha ido muy bien. Me ha resultado trabajo, me ha resultado oportunidades para vender. Eso ya depende de la mentalidad que usted le quiera dar. Hay personas que le dan una mentalidad de que esto no da, no da. Pero realmente hay personas que sí, como yo, le dedicamos todo el tiempo a esto y nos va bien, realmente nos puede ir muy bien. Y si ustedes quieren trabajar desde casa, esta es una opción mejor. A mí me gusta trabajar desde casa. Entonces, esto es una opción que a ustedes les puede venir muy bien. Si son amas de casa más que todo, si tienen hijos. Yo no tengo hijos, no soy ama de casa, pero eh, me gusta trabajar desde casa. No necesariamente tiene que ser ama de casa para trabajar desde casa. Y si tiene un hogar, pues mucho mejor. Lo pueden hacer si son madres de cabeza de hogar. eh, eso es una buena opción para trabajar desde aquí. Entonces les dejo para que lo piensen. Y bueno, miren, estoy envolviendo el hilo en una sola hebra primero. Si ustedes tienen una gramera para pesar, entonces van a formar una pelotita de 50 gramos. Y después, al doblar el hilo, o sea, al doblarlo para envolverlo en dos hebras, ahí les va a quedar de 100 gramos. Entonces, esto realmente es muy fácil, no se compliquen. Si a ustedes no les venden el hilo en dos hebras, no se preocupen. Ustedes mismos lo van a envolver como lo estoy haciendo yo en este momento. Pero les quería mostrar, este es el tip número 2, desde un cono.
Les estoy mostrando este para envolver. Para envolver. Entonces primero formo una pelotita de 50 gramos aproximadamente, yo voy calculando a ojo, y después lo doblo y envuelvo 2 hebras para formar los 100 gramos. Entonces se dan cuenta, por ejemplo, si quieren formar una pelotita de 200 gramos, con ayuda de una gramera van envolviendo, pesan 100 gramos en una sola hebra y después lo dividen o lo ponen así en dos y así mismo van a envolver en 2 hebras. Espero les esté sirviendo, les esté gustando mucho esto y lo pongan en práctica. Me gusta tu trabajo, Andrés. Saluditos. Andrea Pinzón Vargas dice, ¿cómo aprendió este lindo arte? Realmente, esto fue hace 3 años que empecé a tomar clases con una indígena guayú. Siempre cuento esta historia. Realmente yo antes no hacía nada, o sea, no tenía como un rumbo fijo, no tenía como claridad en lo que quería hacer en la vida. Y de repente una tía mía me colaboró con eso y me dijo que me inscribiera a unas clases. Yo me la pasaba mucho tiempo en el cuarto encerrado, deprimido, aburrido, hasta que llegó un día ella y me comentó el tema de las clases, me inscribió y a partir de ahí pues yo simplemente asistí a las clases un tiempo, unos meses, y bueno, aprendí muchas cosas de la indígena y ahora sí estoy acá mostrándoles a ustedes muchas cosas que he aprendido a través de los años con respecto al tejido de la mochila. Claro que en el canal he mostrado otras propuestas como por ejemplo el tejido a palitos que también me gusta mucho. Entonces el tejido realmente es muy rico en técnicas. Por ejemplo, existe la técnica del telar vertical, existe la técnica del telar rectangular, existe la técnica de los palitos o 2 agujas, existe la técnica del crochet, existe la técnica del tapizado. Bueno, eso ya es más que todo, eso ya se va más que todo como al tema del bordado, ¿cierto? Pero es una técnica que se maneja mucho en la cultura guayú. También está el tema del chinchorro, está el tema de los fajones, de las gasas, está el tema de los sobres. Todo eso es tejido a crochet, claro que se puede hacer también a palitos. Y he visto que los hacen también en telar vertical. Los sobres rectangulares los se pueden hacer en telar vertical. Aquí estoy envolviendo este hilo en una sola hebra, recuerden, porque después lo voy a convertir en 2. Andrés, yo inicié con bolsos. Me han pedido tops y shorts y me he arriesgado, exactamente, y me he arriesgado. Como lo dice ella, todo es tema como de arriesgarse, de mirar, de practicar, de buscar soluciones, de buscar cómo se hace. Buenas noches, Dios te bendiga, dice Nelis Tejeda. Yo compro esos conos en macramé de 1000 gramos. Realmente son yo cuando veo esos hilos me emociono muchísimo. Hoy que compré este hilo yo estaba muy contento, realmente me gustó mucho. Y sobre todo el color, me encanta el color. Terracota, me gusta mucho. El vino tinto también pero no lo encontré en kilo, no lo encontré. O sea, iba a comprar vino tinto, pero no lo pude encontrar en cono. Habían otros colores o otros tonos muy parecidos, pero no iguales al vino tinto. ¿Y vas a explicar todo lo que cuentas? Por supuesto. ¿Se lavan a mano? No. Ah, sí, 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 perdón. A mano sí, sin cepillo. Un poquito de detergente, un detergente suave, lo lava sin cepillo. No vayan a pasar cepillo a los tejidos de las mochilas porque rompen la fibra. Repito, no vayan a pasar cepillo a mano. Pero he visto también que se puede echar, miren, ustedes cogen una funda de almohada que tenga un cierre y dentro de esa almohada echan el tejido y lo ponen a lavar obviamente en la lavadora, pero con detergente suave y a una velocidad no muy alta. También se puede hacer, aquí me están diciendo que sí voy a explicar todo lo que estoy contando, por supuesto, pero con calma, ¿cierto? Todo lo hago con paciencia. De hecho, no he terminado el sobre que ustedes vieron en estos días que estaba cosiendo. Les voy a mostrar, miren.
No sé si se acuerden de este sobre que estoy miren, yo el día de ayer les enseñé a coser esto y ahora me falta rematarlo. Es un sobre empanada o media luna. ¿Cierto? En un directo lo expliqué, en el directo que hice el día de ayer, expliqué a cómo coser esto, cómo se cose a mano, totalmente a mano. Entonces tengo este proyecto pendiente, el monedero. Aprovechando este espacio, miren, tengo un monedero que hice en estos días, que por cierto tampoco la explicación está muy completa, pero aquí está, miren. El monedero, no sé si ustedes lo han visto, este monederito. Miren, este monederito, aquí está. Entonces, yo había quedado en unas vuelticas por acá, aprovechando la oportunidad, pues, de mostrar proyectos que a lo mejor alguno de ustedes está haciendo. Este monedero simplemente se teje liso. Después de que ustedes tejen el diseño, ustedes tejen. Aquí tejí 12 vueltas hacia arriba lisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí. 12 vueltas lisas. En la vuelta número 11 hice los ojales. Hice 8 ojales en la vuelta número 11 a partir de aquí en liso. Hice un cordoncito y hice esto. Esto sí lo he explicado ya. Cómo hacer estas bolitas lo expliqué. Entonces pueden buscar o esculcar dentro de los videos que tengo y se van a dar cuenta que yo expliqué estas bolitas, o sea, cómo se hacen estas bolitas. Esto es un monedero, aquí tengo el hilo que me quedó sobrando, lo tengo acá simplemente, lo tengo ahí, pero no pasa nada, yo simplemente lo dejo ahí. Esto es como para que el tejido me quede, o sea, al mostrarlo quede así bonito, paradito, miren cómo queda de chévere el monedero. Entonces esto es un proyecto que también a lo mejor ustedes estaban viendo y se preguntarán por qué no lo terminé. Aquí está, miren cómo queda. Esto normalmente es liso, 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 liso. No hay ningún otro cambio ahí. Liso, 8 ojales alrededor. 8 ojales alrededor. Para que forme este cuadradito. De hecho parece un tulipán. No sé si se dieron cuenta. O la forma de un tulipán. También se puede, miren, así queda. Y estas bolitas tienen un relleno de vellón. Esto tiene vellón por dentro. Estas bolitas tienen vellón por dentro, por eso se ven así y nunca se pierden su forma, miren. Se dan cuenta, miren, ellas quedan redonditas, siguen quedando redondas. Tiene vellón por dentro. Bueno, voy a leer comentarios por acá. ¿De cuántos milímetros es el cordón de polipropileno? Bueno, ya lo he dicho anteriormente, 4 o 5 milímetros. Alguno de los dos, 5 milímetros o 4. Les funciona muy bien ese cordón. 4 o 5 milímetros. Ya iba a explicar lo de la funda. Ya iba a explicar lo de la funda. No, no le voy a poner, yo no le voy a poner telita. Le voy a hacer, terminar de coser el cierre y le voy a hacer un llavero. Pero no le voy a poner funda, no. O telita que va por dentro. Gracias Patricia también a usted por el comentario. Por estar tan atenta al directo. Muy interesante aprender a envolver los hilos de otra manera. Pero cansa mucho también. Demasiado, demasiado. Ana Mabel. Un saludito para usted, no había leído su comentario, muchas gracias. Ana Mabel Arias Loaiza, gracias por su tiempo, a ustedes por estar aquí en el directo. Sí, realmente voy a explicar todo lo que yo hablo. Tengo que explicar, de hecho todavía tengo muchos tutoriales pendientes, pero no sé, a veces ustedes se han dado cuenta que me alargo mucho en los directos, 2 o 3 horas. Y eso a lo mejor no les gusta a ustedes, entonces voy a tratar de buscar otra solución para hacerlos ya sea un directo, un tutorial más corto. Pero como les comentaba en estos días, es que la gente quiere que yo haga un tutorial de media hora completo. Es imposible. Imposible hacer una mochila en media hora. La gente quiere, me han comentado, Andrés, ¿usted por qué se demora tanto? Pero es que la gente quiere que yo haga una mochila en media hora. O sea, un tutorial completo desde la base hasta el cuerpo de la mochila en media hora. Eso es imposible. Si mucho, hago la mitad o unas vuelticas del plato en media hora. Pero para hacer un tutorial completo en media hora es imposible. ¿Cierto? Entonces la gente me pide mucho eso, que haga tutoriales completos en menos tiempo. Entonces sí les agradecería mucho su comprensión, no solamente conmigo, sino con muchos artesanos a los que nos dedicamos a esto. La gente, por ejemplo, quiere que uno haga una mochila rápido y es como imposible hacerlo en media hora, ¿sí? Me han dicho que porque hago los tutoriales tan largos de 2 o 3 horas, los directos. Entonces, sí,
sí es, o sea, sí quisiera como empatía de su parte con nosotros, o más bien como que se pongan en los zapatos de nosotros, porque realmente tejer una mochila no es nada fácil, no es nada fácil. ¿Qué es vellón? El vellón es como un algodón sintético que se le pone a los amigurumis. Les voy a mostrar. Este es el vellón, miren. Este es el vellón. Esto es sintético y esto es lo que va dentro de los amigurumis, de los peluches tejidos a crochet. No sé si se han dado cuenta que hay una técnica de amigurumis que uno hace figuritas con crochet, hace animalitos, hace fruticas, hace personas, hace incluso carros, accesorios de juguetes con hilo crochet, o perdón, eso se hacen con macramé y con el vellón. Esto es lo que va de relleno. Esto es el vellón o algodón sintético. Jairo Ernesto Peñuela eliminó el comentario. Bueno, ¿cómo se hacen las bolitas con vellón? Con vellón. ¿Qué es un vellón y cuánto puede valer el monedero? Con vellón. El vellón es un tipo de algodón, exacto, ya sé para rellenar, pero es sintético, no es un algodón natural, no, esto es algo sintético. Esto no es natural, esto es sintético. Esto no es algodón en sí, sino que a esto se le dice algodón sintético. O vellón, algodón siliconado, también le dicen a esto, algodón siliconado o vellón. Este es el vellón. Esto es lo que va de relleno, miren. Por ejemplo, a estas bolitas les puse eso. De hecho, por acá tengo otro proyectico que normalmente yo me lo pongo de collar. No sé si ustedes lo han visto. Yo me lo pongo de collar. Ahí me disculpo con ustedes. Yo me lo pongo de collar, ¿cierto? Mucha gente me lo ha dicho, ¿y esto qué es? ¿Por qué se lo pone? Me parece bonito, miren, realmente es un accesorio que queda muy chulo, me gusta. Miren cómo queda de bien, me gusta, a mí me gusta. Entonces voy a leer comentarios, fibra de relleno, exacto. En Barranquilla le dicen relleno, listo, entonces relleno, le podemos decir relleno también, como ustedes le quieran llamar, según la región donde ustedes estén ubicados. Acá le decimos vellón o algodón sintético, así lo encontramos por acá. Eso lo venden en bolsas grandes, ustedes piden la cantidad que ustedes quieran. Obviamente el precio va a variar según la cantidad que lleven, pero ese algodón sintético es muy... De hecho, estos también tienen, estas bolitas tienen ese algodón, miren, ellas nunca pierden la forma. Estas bolitas también tienen ese algodón o vellón. Pues llegamos al tema del vellón porque pues como dice el monedero, mostré el monedero, entonces me estaban preguntando que qué era eso. Entonces por eso les estoy aclarando de qué se trata. No sé si ustedes han visto el juego de Tetris, si alguien confirme, si alguien sabe de qué estoy hablando, el jueguito de Tetris. Miren, ahí está. Bueno, no puedo decirlo mucho tampoco porque me pueden penalizar por hablar de un tema. Pero miren, esos son como los carritos, ¿cierto? Se asemejan como a esas figuritas de ese juego. Entonces, en realidad, el directo llama así, como les acabo de mencionar. Entonces dice, a ver, ¿qué quieren decir? Aquí sigo envolviendo esto a ver, en una sola hebra. Voy a calcular más o menos 50 gramos a ojo. Voy a ver si me hago a la gramerita también, a la gramera, para hacer estos cálculos más exactos, más precisos. Entonces lo estoy envolviendo de manera manual el hilo. A ver, ¿qué dicen por aquí? Este tejido de mochilas, ¿cómo funciona como emprendimiento? Exacto. No, de hecho yo he visto muchas marcas que hacen mochilas y muy lindas. Obviamente lo que hacen ellos es, se van para La Guajira,
buscan artesanos guayú, obviamente auténticos artesanos guayú, y y ponen a hacer las mochilas con ellos. Producen las mochilas con los mismos indígenas. Entonces es un emprendimiento, es una forma también para salir adelante, es como un trabajo normal. A la gente, mucha gente no ve esto como un trabajo, sino como un hobby. Pero hay personas como yo que si no lo tomamos muy en serio y lo vemos como un trabajo, una forma de subsistir o de tratar de salir adelante. Mucha gente no toma muy en serio esto. Les agradecería mucho que sí lo hicieran, que se tomaran el tiempo de conocer el procedimiento para elaborar una mochila, no es nada fácil. Entonces, claro, las mochilas no son muy bien pagas porque realmente la gente quiere dar lo que quiere. Por ejemplo, uno pide 200 por una mochila y mucha gente se queja del precio. Entonces no ven como el más allá, el trasfondo de cada proceso. Todo es un trabajo, ¿cierto? Realmente es un arte. Entonces sí sería chévere como que la gente tomara más en cuenta esto, más seriamente esto. El tema de las mochilas. Realmente hay muchas personas que no lo toman muy en serio, pero bueno, eso es un trabajo, es una forma de emprendimiento, por supuesto, de crear productos también. Este tejido de mochilas, cómo funciona como emprendimiento. No sé cómo es la técnica para hacerlo con relleno, las bolitas. En el canal tengo una explicación de estas bolitas. Ustedes se van a la sección de directos y ahí está el título, la miniatura más bien de la explicación. Creo que estoy mostrando estas bolitas, estas mismas bolitas. Y ese es el video de la explicación de esto, de cómo se hace. Yo lo expliqué. Sí, claro, el Tetris era armar pisos con figuras geométricas exacto, que iban bajando, exacto, miren. Entonces Jairo Ernesto Peñuela, ¿a qué se le asemeja esta figurita? Entonces quiero ver en los comentarios o sea, a qué hago referencia con estas figuritas. Exactamente ese es el diseño de ese juego que está mencionando él. Hola, Catherine Loyola, gracias por estar aquí en el directo. Bueno, el Tetris. Recuerden que eso es un diseño, ese diseño. Lo voy a dejar un momentico aquí. Aquí está el monedero, miren. Aquí está el monederito. Lo voy a dejar ahí. Voy a seguir envolviendo el hilo en una sola hebra para después convertirlo en dos. Ay. A ver, ¿qué hacen por ahí? Vamos a leer comentarios. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Katz. Aquí envolviendo un hilo porque que compré hoy. Iba a decir que porque compré. No, que compré hoy, mire. Terracota. Se dan cuenta la diferencia entre el vino tinto y el terracota. Vino tinto y terracota. Vino tinto y terracota. Miren, el vino tinto es más oscurito. Este es vino tinto, el del monedero, y este es terracota. O también le decimos ladrillo, color ladrillo. Andrés, ¿el monedero lleva hilo de polipropileno? No. Este monederito está totalmente hecho en hilo. Solamente hilo, hilo crochet. El monederito está solamente hecho en el hilo crochet. Miren qué belleza. Y el jueguito, miren, las figuritas del juego que estaba mencionando el señor Ernesto Peñuela. Miren las figuritas ahí como de unos carritos. Miren, como las llantitas. Estas cuatro puntitos son las llantitas. Y esto es como donde va uno, ¿cierto? Donde uno se ubica dentro de la cabina, más bien, la cabina esto. La cabina y las llantitas. Esto lo saqué de un diseño de un juego, este diseñito. Muy baratas las está dejando, demasiado baratas. 100.000 pesos una mochila grande, no. Eso vale una mediana. Eso vale la mediana. Las está dejando a muy bajo precio. No, es que realmente la gente también tiene que valorar su propio trabajo, valorarlo. Gracias a ti por el comentario, Patricia. Patricia Vargas. Entonces recuerden que esto no lleva hilo, el cordón, perdón, este cordoncito de polipropileno. Aquí compré 80 metros y el kilo de hilo. 80 metros y los hilos que tengo acá. Acá compré muchos hilos para tener para trabajar. Bueno, voy a seguir. Ustedes mismos son quienes deben valorar, empezar por ustedes mismos para valorar el trabajo. Porque realmente una mochila en 100.000 pesos grande es un regalazo.
Es un gangazo, mejor dicho. No para ustedes, no, para el cliente o para los intermediarios, porque si ustedes están trabajando al por mayor a 100.000 pesos, están regalando su trabajo realmente. Claro, hay personas que lo hacen así porque los mandan a hacer, no son quienes los producen, pero si ustedes mismos son quienes producen las mochilas para vender, ustedes son quienes tienen que manejar el precio y no los intermediarios. Entonces, no sé, ahí les dejo la inquietud. Cada quien vende su producto como considere, pero esa es como mi recomendación. Me pareció tan lindo este monedero. Miren el color, las puntaditas, miren el color, las puntadas en relieve. Ahí está, miren qué chulada quedó. Quedó muy lindo. Muchas gracias, Patti. Ahí está a la orden disponible si alguien lo quiere. Ahí está disponible para entregar. Gracias, Cat Lover. Catherine Loyola. Cat Lover. A ver, sigo envolviendo. ¡Ay! Se me cayó la pelotita. Primero envuelven la pelotita en una sola hebra, sacando del cono, ¿cierto? Simplemente toman la hebra y van envolviendo en una sola hebra, más o menos hasta calcular 50 gramos. Si tienen la gramera, mucho mejor. Simplemente van envolviendo y van poniendo en la gramera, encima de la gramera, y van calculando 50 gramos. O sea, si quieren hacer ovillitos de 100 gramos, a eso me refiero. Ustedes empiezan envolviendo 50 gramos en una sola hebra, y después lo dividen o lo voltean en dos, a la mitad, perdón, para envolverlo en dos hebras. Miren, estoy sacando del cono directamente, estoy sacando el hilo en una sola hebra. Dejen su like, una reacción al directo, dejen su comentario, pregunten. Bueno, lo que quieran hacer, lo que quieran hacer, lo que quieran enviar, escribir. Por supuesto, cosas que respeten la comunidad, los lineamientos de la comunidad. No faltar al respeto, ser muy precisos en las preguntas, no irrespetar a otra persona que está conectada al directo. Hagan sus comentarios, pero de manera respetuosa. A ver, listo. Recuerden que estoy envolviendo en una sola hebra el hilo. Una sola hebrita, miren, una sola hebra. Que los 100 gramos, el monedero, si usted está en Colombia, lo dejo en 25.000. Este monederito lo dejo en 25.000. 25.000 el monedero. 25.000. A ver, dice, muy hermoso el color, me encanta. El terracota este. Pienso hacer una mochila con este color y beige. No sé si combine muy bien estos colores, estos dos colores juntos. Yo siento que sí. Para hacer un diseño con estos dos colores de hilo, mire. El terracota y el beige. Hacer unas mochilas con estos colores, con estos dos colores de un diseño que vi, que me encantó. Y que por supuesto quiero explicar también
pero me encantaría hacerlo en un directo, o sea, quiero que alguien se conecte también al directo y vaya haciendo la mochila conmigo paso a paso. Entonces eso como que es un nuevo proyecto, podríamos hacer así algo diferente, donde me pueda conectar con un suscriptor o con una persona quien quiera y hacemos una mochila entre los dos, del mismo diseño y ojalá muchos se animen a hacerlo. Entonces les dejo esta propuesta. A partir de ahora les voy a dejar esta propuesta. Vamos a hacer una mochila en un directo con un diseño que yo voy a hacer también, que ya tengo listo por cierto. Entonces vamos a hacer la mochila entre varios. Si alguien quiere unirse a ese proyecto, anímense, consigan los materiales, 2 colores, el cordón de polipropileno o cola de rata. Si no consigue este cordón, consigue la cola de rata para reemplazarlo. Entonces vamos a necesitar 250 y 250 gramos de 2 colores, 250 gramos de este color y 250 gramos de este otro color, ¿cierto? Si no consiguen los mismos colores, pues lo hacen en otros tonos que ustedes quieran, que consideren que les queda bonita la mochila, pero que los colores salgan, ¿cierto? Que combinen muy bien. A mí me gustan estos 2 tonos para combinar, miren. Son tonos muy serios, pero a mí me gustan. Ustedes se han dado cuenta que yo casi no soy de colorinches en el canal. Bueno, hay algunas cosas sí las he enseñado con colores fuertes. Pero en general las mochilas que he hecho son tonos muy serios. Entonces los invito a que se animen a tejer el proyecto conmigo. Yo llegué tarde al en vivo, porfa, ¿de qué se trata? Gracias. Se trata de técnicas o tips más bien para envolver el hilo de a partir de un cono y a partir de 100 gramos en un ovillo. Porque ambos, porque ambos están en una sola hebra. Ambos están en una sola hebra. Entonces, como dice el título, tips para envolver el hilo en 2 hebras. Bueno, entonces espero haya quedado muy claro eso. Si alguien quiere unirse para hacer la mochila, anímense. ¿Qué es esto tan barato? ¿Qué? ¿Qué es esto tan barato? No sé a qué se refiere ya con eso. Quedarán de 100 gramos los ovillos. Creería yo que sí. No, de hecho, no son ovillos, sino bolitas. Porque los ovillos son los que vienen envueltos así de esta manera. Estos son ovillos. Esto ya es una bolita. Esto es manual. Esto es a máquina. Y esto es manual. A máquina y manual. Entonces son 2 cosas totalmente diferentes, pero muchas gracias por el comentario, es válido también, es una pregunta que ella hace. Saludos Gerardo Rodríguez, bueno, muchas gracias a ustedes por estar en el directo. Entonces recuerden, voy a recordarlo una vez más para las personas que acaban de llegar. Por casualidad, ustedes adquieren un cono de estos, ¿cierto? Normalmente esto siempre viene en una sola hebra. Pero el cliente, si a usted le dice, necesito una mochila de 2 hebras, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Cogen la hebrita, cogen una hebra que está por fuera, la hebra que está por fuera normal, ¿cierto? Y empiezan a pelotear 50 gramos en una sola hebra, a envolver en una sola hebra, como lo estoy haciendo yo acá en este momento. Y después, ustedes con ayuda de una gramera, de una pesita para hilos, ponen los 50 gramos. Y una vez que tengan 50 gramos acá, simplemente dividen para envolverlo en 2. Ya les explico el proceso más que todo, más detallado más bien para que ustedes puedan ver. Sigo envolviendo en una sola hebra hasta yo ver más o menos a ojo cuántos son 50 gramos. Voy a basar a ojo, a cálculo, digamos lo que es un cálculo intuitivo. Un cálculo intuitivo, lo estoy haciendo a ojo, no estoy usando gramera, no tengo gramera, no, lo voy a hacer a ojo. Entonces voy a calcular más o menos 50 gramos, pero como les digo, si ustedes tienen una gramera, mucho mejor. Envuelven el hilo en una sola hebra en 50 gramos, después lo dividen y empiezan a envolverlo o a pelotearlo en 2. Primero envolvámoslo en una sola hebra y vemos el proceso para envolverlo en 2. Para envolverlo en 2. Entonces de eso se trata el directo del día de hoy. Yo hoy no les estoy enseñando a tejer, no les estoy enseñando a hacer un trenzado, no les estoy enseñando a hacer una gasa,
pero este tip muchas personas me han comentado que cómo envuelvo yo el hilo y si viene en una sola hebra, cómo se haría el proceso. Eso es lo que estoy enseñando el día de hoy. Porque yo hago los directos según preguntas que me hacen los suscriptores del canal. Me han hecho preguntas, recomendaciones, que por qué no hablo de esto, que por qué no hago el ejemplo de cómo envuelvo el hilo, etcétera, muchas cosas. ¿Cómo se llama el hilo? Disculpe, ¿dónde lo venden? Miratex. Hilo Miratex. La marca es Hilo Miratex Crochet. Hilo Miratex Crochet. Las características de ese hilo es que son delgadas. Aquí dice, voy a leer lo que dice la etiqueta. Dice antialérgico y antipolilla. Repito, es un hilo Miratex Crochet, la marca es Crochet, y es un hilo antialérgico y antipolilla. Obviamente esas dos palabras lo dicen todo, ¿cierto? Antialérgico, es decir, no produce picazón, no produce alergia, no produce estornudo. Aquí dice es antialérgico. Y antipolilla, obviamente como que no se deteriora en el tiempo, ¿cierto? Por causas naturales o, digámoslo así, antipolilla, ¿cierto? Yo creería que es por eso. Entonces esas son las características que dice el hilo. Este también es hilo Miratex. Es la misma marca. Miratex. No sé si alcancen a ver la etiqueta ahí. Ahí está la M de Miratex. Miren la M. Acá adentro está la M de Miratex. Y ahí dice antialérgico y antipolilla. Obviamente especifican otras cosas y son el color, el lote, ¿cierto? Y dice operadora, no sé si es operadora, operación. Pero ustedes si van a adquirir este mismo crochet en este mismo color, entonces anoten, el color es 139. Este color está muy escaso. Este color beige está muy escaso. Me costó bastante encontrarlo o buscarlo el día de hoy. ¿Qué más? La persona que me lo vendió me dijo, niño, el cono que tenía hoy lo vendimos. O sea, yo llegué, pregunté por este color beige que me encanta. Este es uno de mis colores favoritos para tejer las mochilas guayú, el beige. Y entonces me dijo que ya no lo había. Entonces me ofreció este poquito que había. Acá hay 200 gramos y me ofreció otros 200 gramos. Mire, me ofreció así. Entonces yo decidí adquirirlo de esta manera, no le vi problema, pero me lo ofreció en una sola hebra. Entonces estamos hablando de eso, cómo convertir una hebra en dos, a partir de un cono y a partir de un ovillo de 100 gramos en una sola hebra. Aquí lo estoy vendiendo en 25.000 pesos, menos como en cuánto. Es que realmente es pequeñito, mire, pequeñito. Ustedes en una tarde, en un día lo pueden hacer. Esto es bastante pequeñito, por eso lo estoy dejando en ese precio. Si alguien lo quiere, se contacta conmigo y yo le hago el envío. Medio de pago, Nequi. Si el medio de pago es Nequi o es que transferencia bancaria, no sé si paga o no sé, o transferencia bancaria, sí. Pueden hacerlo también por transferencia bancaria. Tengo cuenta de ahorros, entonces pueden hacer la transferencia por ahí. Si el medio de pago, transferencia bancaria o Nequi, como ustedes quieran pagar. Y yo les hago el envío por Servientrega o Interrapidísimo. A ver, sigo envolviendo, estoy sacando, miren, esta es una pelotica de una sola hebra, recuerden, para después convertirlo en dos, convertirlo. No sé, no sabría exactamente decirle el precio exacto en pesos chilenos. Sé que son aproximadamente que unos, a ver, 4 por 1, 4, a ver, si el dólar está a 4.500, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 4, 8, 12, 16, 4 por 5. Aproximadamente unos 6 dólares, americanos. 6 dólares americanos este monedero. O sea que es un precio bastante bajito. 6 dólares americanos vale este monedero. 6 dólares. Repito, 6 dólares americanos. Aproximadamente 25.000 pesos. O sea, en pesos colombianos son 25.000 pesos. Pero aproximadamente unos 6 dólares. 6 o 7 dólares. 6 dólares.
6,5 centavos de dólar, algo así. Estaría el precio del monedero. Entonces, para que hagan cálculos, más o menos. Las mochilas grandes sí las vendo más caritas, son más costosas las mochilas grandes, porque yo las hago normalmente de diseños y obviamente me cuesta mucho, entonces por eso las cobro a ese precio. Entonces aquí estoy sacando la hebrita, miren, una sola hebra. No, esos colores no destiñen. Pues a mí nunca me ha pasado que se destiñan estos colores. Como que la pintura, la tintura de estos, es que la pintura, iba a decir la pintura, la tintura de estos hilos es como bastante potente porque yo no he visto que estas mochilas se destiñan. Ustedes la pueden lavar a mano. Ojo, si la van a lavar a mano, no usen cepillo. Esta fibra, cuando ustedes usan cepillo, empieza a motosearse a muchas motas y dañan el tejido. Rompen la fibra con el tiempo. Entonces les recomiendo que no lo laven con cepillo, solamente a mano. A mano. A mano y sin cepillo. Les repito, lo pueden lavar sin ningún problema, pero a mano y sin cepillo. A mano y sin cepillo. Bueno, acá se usa mucho, no, es que realmente como que gustan, me he dado cuenta que gustan más los colores vibrantes, los colores vivos en las mochilas con diseño. Pero a mí me gustan más los tonos serios, miren, se dan cuenta que de hecho, miren, la ropa que yo tengo es seria, colores oscuritos, uno que otro vivo, pero son muy oscuros los colores, ¿sí? Esto es un accesorio que hice, me parece muy lindo, de hecho no sé por qué me lo puse así, pero la primera vez que me lo puse dije, ve, esto puede ser un accesorio, un collarcito, obviamente uno le hace un accesorio acá, o incluso, pues obviamente no le pegué nada porque como necesito que él salga muy fácil, entonces por eso no le pegué nada, pero miren que queda como accesorio. Si lo piensan bien, sirve como collar, miren. Obviamente hacen otros colores, otras figuras, o sea, todo es como creatividad, ¿no? Creatividad, etcétera. Pero si usted me pregunta qué colores, o más bien se refiere a qué colores gustan más o rotan, pues si usted una cosa es gustar y otra cosa es rotar, porque si usted me dice rotar, entonces yo digo que los colores que más rotan son el negro, o sea, los colores que más se usan normalmente son el negro, el crudo, ¿qué otros colores? Veo que usan mucho el fucsia, usan mucho el beige. Entonces, si usted me pregunta, los colores que más rotan son esos. Y diría también que los que más gustan son el beige, el negro, los tonos marrón gustan mucho. Entonces, usted ve la diferencia entre rotar y gustar. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero esos colores son los que más se acaban. Por ejemplo, el beige, el negro son los colores que más cuestan encontrarse. Por lo menos aquí es muy difícil encontrar este tono beige. Está muy escaso ahora último. El crudo también está muy escaso. Este que tengo yo aquí. Este está muy escaso. Este. ¿Cierto? El vino tinto también está muy escaso ahora último. Ya los tonos vibrantes, el amarillo, los verdes, los fucsias, los rosados, los azules intensos, esos colores sí se encuentran muy fácil en el mercado. Entonces, a ver, dice, yo sí te compraría una mochila, vivo en México. Listo, ahí estoy a la orden. Si quiere una mochila. Eh, bueno, estamos ahí en contacto. Si quieren una mochila, pueden preguntar. Ok, ahí estoy dispuesto para el trabajito. Si me quieren dar el trabajito, yo con mucho gusto. Gracias, Fátima Irigoite. El negro no conseguía. Sí, cierto que el negro está muy difícil. Yubi Molina. Realmente hoy que fui a preguntar el negro también está muy escaso. El negro creo que llegó, pero también se acaba muy rápido. Llega, así como llega, se va.
A la gente le gusta mucho el hilo negro. El hilo negro, como les digo, está muy escaso también. Ya yo fui el último que me llevé o sea, esto era lo último que había en ese almacén. Entonces ya la gente que iba a pedir el beige ya no lo va a encontrar por estos días. Ah, dice que sí, señor. Listo, yo vi Molina. Entonces realmente son colores ese negro se acaba muy rápido, el beige, el vino tinto también está muy escaso. Ahí me disculpo si no me veo, pero es que, como les digo, la cámara está muy bajita. Y si la subo más, no puedo mostrar lo que yo estoy haciendo ahora. Miren, una hebra desde el cono. Miren la hebra donde viene, miren. Ahí está el cono, la hebra, y yo simplemente voy envolviendo en una sola hebra, calculando a ojo 50 gramos de peso, para después convertirlo en 100, pero con dos hebras. Yo según la experiencia que tengo, todavía sé que me falta para los 50 gramos, todavía llevo más o menos aproximadamente unos 30 gramos. No sé, me encantaría, por ejemplo, hacer un collar, pero con los platicos de las mochilas. Andrea Pinzón está preguntando unas cosas que me ponen a pensar mucho porque ella está como queriendo decir que yo hablo mucho, pero no hago nada. Entonces, realmente sí, voy a hacer muchas cosas, pero como les digo, todo a su tiempo. El canal apenas está recién creado, bueno, llevo un año, pero sí agradecería mucho la paciencia de todos ustedes. Como les decía desde el comienzo, hay gente que quiere que yo haga las cosas rápido, que explique una cosa en media hora y que lo explique completo y es imposible realmente. Por ejemplo, si yo voy a hacer un accesorio como esto también lleva mucho trabajo. Yo en una hora no podría hacer las dos pelotitas y el trenzado. Dura bastante tiempo. Dura bastante tiempo hacerlo. Gracias en el pescuezo. Dice que le gusta mucho lo que yo uso en el pescuezo, Fátima. Dice que le gusta lo que yo tengo en el pescuezo. O eso fue lo que yo entendí. Ella lo está diciendo en portugués. Pero yo lo entendí. Que gustó de esos pompones que yo estoy usando en el pescuezo. Es una forma de decir cuello, por así decirlo. Creo que es el contexto. Sino que ahí dice como, bueno, lo entendí como pescuezo, pero realmente es cuello. Están bonitos. Gracias, Joey Molina. Me lo voy a quitar, mire. Esto realmente es un cordón de amarre para la mochila. No sé si ustedes vieron la mochila del directo que hice en estos días, donde la mostré completamente, pero este es un cordón que hice. Este lo tengo de muestra porque pienso hacer otras mochilas con este mismo accesorio, hacer más mochilas con estos accesorios para el cordón de amarre. Miren qué belleza, como quedan de bonitos. Y como les decía, esto tiene vellón, ese algodón de relleno, ¿sí? Y envíos a Chile. Por ahora no, Kat. Por ahora no estoy haciendo envíos internacionales, pero me han dicho que por DHL. Una amiga que tiene un canal también en YouTube me comentó que ella hacía envíos a Estados Unidos por DHL. No sé si DHL funcione también en Chile, confírmenme, por favor. Si en Chile también funcionan esos envíos por DHL. ¿Sí? Si alguien lo sabe, dejen los comentarios. A mí también me han hecho pedidos desde Estados Unidos, pero no de hecho una amiga me comentó que si yo, o sea, me pidió el favor de que si yo le compraba el hilo acá en Colombia, ya que en Estados Unidos no se consigue, y que yo le hiciera el envío. Que obviamente ella corría con todos los gastos, que ella corría pues con todos los gastos del envío. Buenas noches, Andrés, un gusto saludarte. Un abrazo. Que Dios te acompañe y cuide siempre. Gracias, Jania Carrillo. Gracias por el comentario. Así es. Igual a ti, para ti.
Que Dios te acompañe también siempre con la actitud positiva. Aquí envolviendo, mira, aquí yo creo que ya tengo unos 40 gramos, no sé. Ya la pelotica está grande. Voy a hacerlo otro poquito para formarlos. Gracias por responder, dice Catherine Loyola. Bueno, entonces por eso le digo, si sabes si hay DHL en Chile, confírmeme por favor. Si de pronto conoce de esa empresa. Porque es que una cosa es hacer envíos a nivel nacional, pero a nivel internacional es otro cuento. Creo que es más complejo hacer un envío a otro país. Y más si es un país retirado, así estemos en América, pero Chile está bastante lejos. Entonces creería que es por DHL, no sé, otra empresa, o envíos por correo. A lo mejor también funciona eso, envíos por correo. No sé si todavía exista esa opción, porque como todo hoy en día está más modernizado. Entonces quizás... Es que deben haber muchas empresas, de hecho, pero no sé, hay que preguntar. Pero claro, si yo pudiese hacer envíos internacionales, por supuesto, los haría sin ningún problema. Lo que me preocupa es el costo del envío, los gastos, porque debe ser bastante elevado el envío a otro país. Santa Catarina, Brasil, es posible. Ya está también retiradito, Brasil. Amanda Navarro López. Ay, me envió la foto. Amandilla o sea, o sea, no sé si se acuerdan de la mochila de corazones que hice en estos días. Y me acaban de confirmar de que ya les llegó la mercancía, o sea, la mochila y los hilos. Entonces me acaban de confirmar, gracias a Dios llegó bien el paquete a la ciudad de origen. Entonces, ojalá les haya llegado muy bien. No he hablado con ella porque precisamente estoy aquí en el directo con ustedes. Ah, listo, Correos de Chile, acá. A una vez me llegó algo de Estados Unidos. No, pero si yo le voy a hacer un envío, se lo haría de una mochila grande porque realmente enviar un monederito de esto solamente como que no, digámoslo así. Eh, bueno, de pronto no me entiende lo que les quiero decir. Si hay envíos a Chile. Entonces, Amanda, ¿cómo te llegó? Vea, Amanda Cecilia Navarro López. Quisiera saber cómo llegó la mochila, cómo le llegó, cómo la vio. Dejen en los comentarios, por favor, su opinión. Cómo vio la mochila, si quedó contenta la muchacha, Juliana, ¿cómo es? Juliana Arango, algo así, Juliana. No recuerdo bien el nombre, creo que sí. Cómo la vio, los hilos, ahí le envié lo que usted me pidió, entonces quería saber cómo llegó esa mochila, cómo la vio, según los videos o fotos que ella le haya enviado. Por favor, deje su comentario, Amanda Cecilia Navarro. Eso sí, habría que el costo del envío, Catherine Loyola. Lo digo por esferas que le puso a la mochila de corazones y diamantes, claro, para una mochila. Sí, realmente entonces me están diciendo que sí se puede hacer, claro, envíos pero lo que no es por qué empresa y cuál es el costo del envío. ¿Por qué empresa creen ustedes que se puede hacer el envío a Chile, por ejemplo, a Estados Unidos, a México? Incluso me han pedido desde España. Desde España me han hecho pedidos, pero yo no me he atrevido a hacer envíos a tan lejos. Por supuesto, yo encantado de trabajar y hacer envíos a internacionales. ¿Quién no quisiera hacerlos? Por PDF. Fátima quiere que lo que quiere Fátima, que me dice que por PDF. Bueno, acá PDF es una aplicación, pero PDF para él es un, no sé qué ser, creo que eso es el nombre de una empresa por correos, de correos postales. Me refiero a correos postales, son las personas que hacen envíos y llegan a la puerta de su casa. Esos son correos postales, que llegan a la puerta de su casa en la paquetería, el paquete, la mercancía. Estos son los mejores servicios cuando el producto llega precisamente a la casa y no a una oficina de la ciudad o de país de origen. Por ejemplo, si yo quiero hacer un correo postal a Catherine, me encantaría que le llegara justamente a la puerta de su casa. Ese es el mejor servicio. Pero tengo entendido que hay unos servicios que llegan solamente a la oficina, ¿cierto? Y entonces la persona tendría que ir a la oficina para recoger su mercancía. Para mí eso es fatal. Esos servicios así son fatales. Pero bueno, también son opciones que, que cada empresa
Yo hablo de esto porque realmente eso es lo que pasa normalmente. En algunas ocasiones, en algunos ejemplos, pasa eso. Un proyecto mío. Miren, estoy envolviendo en una hebra todavía no he terminado porque me he puesto a hablar más que trabajar. Entonces voy a ir hablando y voy a ir trabajando al mismo tiempo porque si me pongo a hablar y no trabajar, se me va toda la noche y no hago nada. Entonces voy a seguir envolviendo. Ustedes saben que yo soy muy directo para decir las cosas y se han dado cuenta que yo soy así, pero bueno, no es por en ánimo de ofender a nadie, simplemente es lo que pasa. Yo no la pude recibir porque me tocó viajar, pero la mamá de mi amiga la recibió y me dijo que le gustó muchísimo. Ah, bueno, eso es muy importante que le haya gustado. Tengo una mochila unicolor para ofrecerles. No sé si ustedes se han dado cuenta que yo hace tiempo y tejí una mochila unicolor. Todavía la tengo ahí si alguien la quiere adquirir. Esa mochila la estoy dejando en... La voy a dejar en 170.000 pesos. Si alguien la quiere, envíe su mensaje. Me dice a dónde se la envío. Y bueno, hacemos negocio. Si alguien lo quiere, pregunte. Quiere la mochila, unicolor con relieve. Envolviendo el hilo en una sola hebra a partir del cono. Y voy a ver, listo. Otro poquito más y empiezo a envolverlo en 2 hebras. Les voy a mostrar el proceso para envolverlo en 2 hebras. Es tan fácil que ustedes van a decir, ah, esto no tiene ciencia. Esto realmente es muy fácil y así es muy fácil. Listo, niños, miren, yo por lo menos tengo acá 50 gramos. Vamos a hacer de cuenta que tengo 50 gramos. Me voy a basar de que ya tengo, lo pesé y me dieron 50 gramos. Miren el cono. Miren el cono. El cono, el hilo donde está y miren el hilo donde está. Ahora, ¿qué hago? Miren, simplemente divido a la mitad. Miren, la pelotica que acabo de envolver la voy a cortar más para que se pueda ver claramente en cámara. Simplemente pongo la pelotita ahí y voy sacando hilo de las dos, del cono y de la pelotita, miren. Ay, ¿por qué se ve tan lejos? Ok, ahí. Y simplemente empiezo a envolver así el hilo en 2 hebras. O sea, esto no tiene ciencia realmente, esto es muy fácil, esto no tiene complicación. Se dan cuenta que voy sacando hebra de las dos, del cono y de la pelotita. Y de ahí formo los 100 gramos en doble hebra. Y eso es todo, niños, así van envolviendo ustedes. No tiene complicación. Miren qué fácil. La única complicación es el cono, que hay que irlo sacando. Pero la pelotita de por sí va girando sola y ella va saliendo. Muy fácil. Yo envuelvo el hilo de esta manera, no me guío de máquina, no me ayudo de nada, simplemente todo es manual. Y así voy trabajando mis mochilas. Recuerden, la bolita, el cono acá, la bolita más adelante, miren dónde está. Y de las dos voy sacando para formar la pelotita de 100 gramos. Si dan cuenta, miren, de las dos partes va saliendo y simplemente lo voy envolviendo. Y así formo los 100 gramos, los voy formando a partir del cono y de la pelotita. Bueno, voy a leer comentarios, a lo mejor han escrito. Bueno, no han escrito más. Deben de estar muy concentrados en sus cosas, en sus proyectos o en el video. Diría yo que en el directo están concentrados. Entonces miren, saco de la pelotita y voy sacando del cono al mismo tiempo. No sé si logren verlo. Miren, ahí voy sacando las 2 hebras y simplemente voy envolviendo y eso es todo. No tiene complicación, no tiene dificultad. Es pan comido realmente.
Pero a lo mejor alguno de ustedes no sabía esto, no sabía cómo envolverlo en 2 hebras. Miren, miren, así va quedando la pelotita en 2 hebras. Ustedes simplemente dirigen hacia envuelven hacia una dirección, cambian la rotación de la pelotita hacia otra y así van envolviendo el hilo en dos. ¿Se dan cuenta cómo va quedando los 100 gramos con el hilo envuelto en 2 hebras para 100 gramos? Miren. Y ya es fácil, simplemente ustedes terminan hasta que se acabe la pelotita. Una vez que se acabe esta pelotita, ustedes van a cortar, porque van a seguir formando los 100 gramos de la misma manera que les acabo de explicar. Bueno, niños, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Ustedes sigan envolviendo su hilo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por asistir a este directo. Esto es un video explicativo, un directo explicativo. De pronto a alguno le sirvió y ponen en práctica esto. Y eso es todo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por asistir y hasta la próxima. Nos vemos muy pronto, otra vez con un directo o un proyecto diferente. Recuerden que voy a tejer una mochila. Si alguien se quiere animar para tejer conmigo en un directo, lo puede hacer. Entonces voy a terminar esta pelotita, de envolver esta. A ver, aquí está. Y se dan cuenta, cada vez va quedando menos hilo acá. Entonces, hasta la próxima. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.